Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un tema que ha acaparado la conversación de los últimos días porque es una idea novedosa en un mercado particularmente sensible como es el tema de la vivienda. La idea del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de crear una inmobiliaria popular que básicamente es tomar la construcción de un edificio y administrarlo como municipalidad para, según explicó, entregarle en arriendo esas propiedades a familias vulnerables con un tope de pago de su renta, máximo el 25% del sueldo familiar. ¿Cuáles son las implicancias? ¿Cómo esto se puede meter en este mercado, digamos, donde cada vez los precios de las viviendas, especialmente en Santiago, son más altos? ¿Cómo uno puede proyectar qué es lo que va a ocurrir con otras municipalidades que se han mostrado interesadas? Todo eso vamos a hablar hoy día acá en La Tercera con Cristian Lecaros. Es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y CEO del portal inversionista.cl. Cristian, bienvenido a La Tercera. Muchas gracias. Bueno, lo primero que te quería preguntar es, esta idea del alcalde Jadue, durante los últimos días, incluso hay un artículo de La Tercera que hoy día lo refleja, ha tenido eco también en otros municipios. El alcalde de Estación Central, por ejemplo, el alcalde de Independencia, han dicho que están evaluando proyectos, que están incluso trabajando con el Ministerio de la Vivienda en esa línea. E incluso alcaldes como Joaquín Lavín de Las Condes han ido a Recoleta a conocer especificaciones del proyecto. ¿Cuáles, crees tú, cómo definirías las ventajas y desventajas de esta idea potencial de crear inmobiliarias administradas por las municipalidades? Bueno, sin duda que por el lado de las ventajas y en este caso lo que yo estoy entendiendo como modelo de financiamiento, la municipalidad en realidad pone cero recursos, lo cual lo encuentro tremendamente positivo justamente por estos temas de déficit que después hay, pago de proveedor, etcétera. Esto viene con un financiamiento directamente por el tema de los subsidios. Y lo cual lo encuentro tremendamente inteligente financieramente, novedoso y que obviamente permite tener un impacto a nivel de beneficio para personas que están claramente en riesgo social, familias más vulnerables que necesitan un lugar digno donde poder partir y tal vez armarse un poquitito más económicamente. Ese por el lado de lo que es lo positivo. Obviamente hay terreno, hay lugares que hoy día están desocupados y que claramente la municipalidad puede tener algún grado de acceso, entonces se puede hacer algún tipo de desarrollo bien interesante. Y también lo que otro que encuentro muy positivo es este tema de las encuestas de vecinos, o le llaman algún tipo de encuestas comunales, donde claramente los vecinos, las personas pueden opinar acerca del diseño o el formato del desarrollo inmobiliario, porque claramente uno puede hacer 2 dormitorios, 2 baños, pero en realidad en este caso nos damos cuenta que son departamentos de 3 dormitorios con un baño, creo que tiene también una bodega dentro del departamento y son de 55 metros cuadrados. Entonces lo encuentro tremendamente interesante desde el punto de vista de adecuar alguna realidad social, algún tema vulnerable y poder hacer un desarrollo inmobiliario al respecto, justamente por el tema del alza del costo hoy día de la tierra. Las desventajas, digamos, es que al ser un modelo relativamente nuevo, esto entiendo que en Chile se ocupó en el año 60, que yo todavía no estaba, también han habido algunas experiencias en el lado externo en otros países como Francia, Inglaterra. Tiene que ver mucho con la administración del activo, la mantención de este activo a lo largo del tiempo. Sin duda que hay que tener un grado de know-how inmobiliario para mantener esto, que en el fondo se mantenga en toda esta comunidad, y por otro lado tiene que ver con el cobro. ¿Qué va a pasar a nivel de que mi pregunta, si a lo largo de los 5 años esa persona que pagaba tal vez un ingreso, un arriendo bastante más barato que el mercado, qué va a pasar, digamos, si ya no puede seguir pagando? En este caso se tendrá que ir. ¿Cómo uno maneja ese tema con la familia? ¿Quién ejecuta en ese caso, por ejemplo? ¿Quién ejecuta y quién pone la cara, digamos, con una familia que tal vez tiene varios niños? Es un tema que es complejo desde el punto de vista cuando no se cumple el modelo de alguna manera de pago de esto, a pesar de que hay un subsidio que entiendo que se va a aplicar de arriendo. Ahora quiero volver sobre uno de los puntos que tú mencionabas, Cristian, porque me parece bien interesante, sobre todo en el boom que ha tenido la vivienda y la construcción en Santiago en los últimos años. Uno sigue viendo esta ciudad creciendo y creciendo y creciendo, pero efectivamente hay paños muy interesantes de construcción que son paños estatales o que tienen, en el fondo, que están vinculados más al tema público, digamos, que a propietarios privados. Y, digamos, uno cuando ve el tema de las inmobiliarias populares o las inmobiliarias, digamos, asociadas a municipalidades, uno dice inmediatamente, bueno, quizás acá hay una posibilidad de explotar esos terrenos que están muy bien ubicados y que están en manos del Estado hoy día, que quizás sería más extraño, más complejo, por ejemplo, venderlo a privados. De justificación estoy pensando del Estado, digamos, ¿no? O sea, sin duda que hay una oportunidad ahí y que hay una mezcla público-privada que hoy día se necesita de forma urgente. O sea, yendo a un problema más global, en este punto particular que estamos hablando de una inmobiliaria más bien popular, tiene que ver con que finalmente las propiedades hoy día están subiendo cada vez más de valor, y parte directa de este problema tiene que ver con el costo del suelo, que cada vez hay más restricciones a los planos de desarrollo comunales con todas las razones que puedan haber. Pero hay otros países no muy lejos. De hecho, en Perú hay un mayor que maneja todas las alcaldías, las diferentes alcaldías, y como un consolidador o coordinador de toda esta alcaldía. Entonces, los planes de desarrollo
comunales se extiendan a lo que puede ser toda la región, en este caso la metropolitana. Entonces hay un tema ahí de suelo que hoy día está generando un alza en los precios. Entonces estas mismas personas hoy día que están tomando este plan a 5 años, puede ser, dada esta alza y este crecimiento que uno ve de uso de suelo, que sigan subiendo las propiedades, diferentes tasas, pero sigan subiendo y por ende siga siendo muy difícil para que estas familias puedan optar a una vivienda. Por ende, tu punto de este banco de terreno, de alguna manera el Estado, claramente puede ser algo muy interesante y poder tener grupos de familias que partan en esta etapa y después puedan subir a otra etapa, que accedan a un subsidio para comprarse una propiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, que de hecho las municipalidades que han mostrado hasta el minuto interés en replicar esta idea, en estudiar esta idea, son municipalidades todas que están muy cerca del centro de Santiago. Por ejemplo, Recoleta, Independencia, Estación Central, son lugares donde la ubicación es muy buena para todo tipo de servicios, digamos. Sin duda, son ubicaciones extremadamente interesantes y yo creo que hoy día lo que está pasando también con el alcalde Joaquín Lavín, que también fue a verlo, es que la idea es bastante interesante, digamos, de poder evaluar y ver cómo uno la implementa, justamente con este tema de los contratos a 5 años, cómo voy a postular a este tipo de lugares, porque sin duda la demanda va a ser sumamente alta, porque justamente si un arriendo que está al 25% de tu ingreso, puede ser en muchos casos que sea más bajo que el mercado en ese lugar. Entonces, ¿cómo va a ser los mecanismos de selección? ¿Quién va a quedar dentro? ¿Quién va a quedar fuera? Y sin duda que en esta etapa la demanda va a superar a la oferta por mucho, digamos. Bueno, de hecho eso ha sido uno de los cuestionamientos, en el fondo, cuál es el proceso de selección y quién lo va a hacer y cómo se va a asegurar que ese proceso sea transparente. La crítica es, cuando una municipalidad lo administra, uno siempre puede tener sospechas, bueno, ¿y por qué se le asignó a esta persona? ¿Por qué no? Se puede reclamar incluso públicamente por transparencia, pedir los antecedentes, porque probablemente ese debe ser uno de los puntos más desafiantes, en el fondo, poner a la municipalidad como administrador de algo que tú lo mencionabas antes, no es necesariamente su giro. No es necesariamente su giro, no es necesariamente su know-how. La idea yo la encuentro increíble, tal vez en este caso buscar algún tipo de operador que tenga algún grado de experiencia en esto, pero sin duda que en el mundo de los contratos de arriendo, que es lo que yo he visto durante varios años en mi carrera profesional, claramente es muy importante los papeles y los antecedentes justamente para minimizar el riesgo no pago. Porque aquí claramente el tema del no pago es algo que como hablábamos, o sea, una cosa del filtro, claro, y otra cosa es qué pasa si en el mes 14 se dejó de pagar, se va a dejar a la persona ahí por algunos meses de gracia, mientras claro, encuentra... lo que tú dices suena súper razonable cuando uno está hablando de un arrendador privado, es decir, uno siempre Claro, va a buscar la mayor garantía para que exactamente. el arrendatario pague, pero cuando uno empieza a hablar de estas inmobiliarias ya que tienen otra lógica, uno dice, bueno, ¿será ese el criterio? ¿Cuál va a ser? ¿Y qué pasa en el fondo si familias con riesgo enfrentan una situación, que ya son vulnerables, enfrentan una situación de vulnerabilidad en medio de su proceso? Eso debería ser uno de los puntos a resolver. Exactamente, ¿cómo va a ser la política de esto? Porque como te contaba bien, es muy complejo cómo tú sacas a toda una familia en el año 2, de repente que está en un proceso extremadamente vulnerable, es bien complejo. Entonces creo que son cosas que se tienen todavía que afinar un poquito el modelo a nivel de idea, como hablábamos, de este banco de terrenos municipales que estén hoy día disponibles, como tú bien dices, señalar las zonas estratégicas del Gran Santiago. Es una muy buena idea de poder hacer este tipo de iniciativa. Obviamente a uno le gustaría que pudieran ser edificios de mucha mayor altura, que tiene que ver con los planos reguladores, porque claramente para todo el esfuerzo de levantar X cantidad de departamentos, si no me equivoco 38, Sí. sería espectacular un edificio un poquitito más alto, digamos, por el lado de adultos mayores que estén en el primer piso, Claro. lo encuentro fantástico, etcétera. De hecho, el alcalde Jadwe ha dicho que está buscando un terreno colindante para ampliar a 90 este proyecto, pero sigue siendo en el fondo de una altura tope, digamos, sigue siendo con estas características. Cristian, hay un punto que igual es de los temas, quizás hay bastante interés en el tema de la inmobiliaria, entonces las críticas han sido bastante acotadas, pero entre las personas que han dicho, bueno, quizás deberíamos explorar otras cosas, hay gente que dice, más bien lo que deberíamos hacer es apostar a aumentar los subsidios directos de arriendo para las personas que no pueden tener una propiedad, que están buscando, en especial los jóvenes, su primera casa o su primer departamento. ¿Cómo ves tú eso? ¿Es más efectivo entregar un subsidio eventualmente que manejar esto o no? O sea, finalmente siempre es importante que las políticas públicas apunten a los sectores más vulnerables con todo tipo de ayuda. En este caso estamos hablando de la inmobiliaria popular o puede ser un subsidio de arriendo. Mi preocupación más crónica, porque el Estado sin duda que puede financiar a través de vídeos subsidios, pero finalmente son recursos públicos y que tarde o temprano de alguna manera hay que financiar, tiene que ver con este gran plan regulador o gran master plan de lo que es Santiago. Santiago es capital de Chile, como todas las capitales del mundo. El valor UF metro cuadrado va subiendo, entonces uno ve Singapur, que hay zonas donde se hace desarrollo, estoy hablando sin duda de Singapur, estamos hablando de un país súper desarrollado, pero para dar el concepto, que todo lo que son líneas de metro se desarrollan en edificios de alrededor de 100 pisos. Entonces empiezan de alguna manera toda esta planificación urbana, se empieza a integrar en vía comunal, vía líneas de metro, donde empezamos a generar un mayor stock de propiedades, dada la demanda que hay hoy día, para que justamente estos precios que siguen en el alzamiento
va a generar que finalmente, como tú vuelvo al tema del subsidio, que finalmente van a estar generando cada vez más subsidios, dado que los precios van a seguir subiendo, a menos que tuviéramos algún tema de desarrollo en altura, desarrollo de ciertos tipos de líneas de metro, que un poco fue el modelo Singapur y que hoy día no está muy lejos en Lima, que también están trabajando Bueno, así. de hecho, que cada vez que pasa una cosa así, Cristian, más bien lo que queda en evidencia es la discusión que tú marcabas hace unas preguntas atrás, que es este tema de que no existe una regulación o una planificación a nivel de las grandes ciudades, en particular en Santiago, pero en ninguna de las otras grandes ciudades de Chile ocurre tampoco, digamos. Exactamente, o sea, yo creo que por eso te digo que el problema como más crónico que a mí más me preocupa dentro de esta conversación que sin duda parte con la inmobiliaria popular tiene que ver con este proyecto más de largo plazo, cuál es el Santiago y el Chile que en el fondo queremos y que está pasando con una cantidad importante de inmigrantes que están llegando. Si no me equivoco eran 100.000 inmigrantes por el lado de personas procedentes de Haití, solamente Haití, o sea, empezamos a subir países y ahí es donde vamos con la demanda de nueva habitacional. Entonces yo creo que este tema es un tema que se viene muy, muy potente sobre Chile y creo que por ahora está el tema de alguna manera regulatoriamente bastante más atascado para la demanda y la necesidad que vamos a tener que resolver. Pero, claro, lo interesante es que tú marcas que en otros países, digamos Singapur u otros similares, el Estado está tomando acciones protagónicas en este proceso para tratar de ordenarlo, quizás no necesariamente intervenir como en el tema de la inmobiliaria, pero sí de ordenar la regulación y de ordenar cómo se está construyendo y cómo se están planificando ciudades tan grandes o con tanto volumen de demanda como Santiago. Que esa es un poco la necesidad, la conversación de la política pública con la parte privada, sin duda en la parte de desarrollo empresarial es importante toda la parte inmobiliaria, los inmobiliarios que tienen una experticia importante, justamente traer esas buenas prácticas a Chile y poder obviamente planificarnos como una ciudad desarrollada partiendo por lo más básico que es el derecho a la vivienda, cómo podemos dar acceso a la vivienda y justamente cómo resolvemos estos problemas, como decíamos, de familias más vulnerables para poder acceder a ella. Mencionabas Singapur, mencionabas Perú. ¿Qué otro ejemplo, Cristian, se te viene a la cabeza cuando estamos conversando de planificación urbana que claramente Santiago carece? O sea, sin duda hay diferentes ciudades que han hecho trabajo enorme. Yo no lo he visto en casos más cercanos, siempre se habla de esos dos como íconos, pero sin duda que si uno ve el caso de, bueno, desde Inglaterra, uno puede ver el caso particular de Dubái, el caso de Israel, hay un desarrollo incluso en lo que es arena, o sea, probablemente lugares desérticos y que hay desarrollo inmobiliario impresionante. Hoy día hay tecnología que antes no existía. Y por otro lado, nosotros hoy día seguimos con problemas con nuestros anillos, como Santiago tratando de crecer hacia afuera, pero la gente, como bien señalamos, quiere estar en el centro, que es Claro. Santiago, que de nuevo hablamos Santiago Centro. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que definir cuáles son los tipos de planos reguladores. Santiago Centro hoy día tiene edificios en ciertos lugares 5 pisos máximo y en otros lugares están con 9 pisos. Claro. Entonces, va a seguir una demanda súper fuerte de gente que va a querer vivir ahí para arriendo, con subsidio de arriendo probablemente, pero que tal vez con esta alza de precio y dado que no hay más ofertas, siempre va a tener que quedarse arrendando eternamente y no pudiendo comprar, que sería el caso de Alemania, donde el 80% de las personas arriendan y solamente el 20% es dueño de una propiedad. Pero pareciera que efectivamente hay una carencia de este proceso. Uno piensa, por ejemplo, en los años 90, bien o mal, digamos, no le puede gustar o no, puede decir fue afortunado o no, pero se desarrolló una política donde se apuntaba con subsidios a viviendas de clase media en comunas específicas, por ejemplo, de Santiago, donde uno podía comprar una vivienda y le daban 200 UF en la época, por ejemplo, después eso fue creciendo. Había como una estrategia de hacia dónde crecer y de qué manera, como le digo, con deficiencia y todo, pareciera que eso hoy día ha ido quedando un poquito más carente, como que estamos creciendo quizás mejor, pero de una manera mucho más inorgánica. De todas maneras, yo creo que es bastante más desordenada y sin duda que tiene mucho que ver también con una política pública más de largo plazo, porque a veces también uno ve que un poco van pasando los cambios de gobierno y las políticas o los focos van cambiando. Entonces yo creo que aquí es como ponerse un poco de acuerdo con un plan de columna vertebral de largo plazo con Chile, con el mismo tema de la educación, porque es un trabajo que sin duda no es de aquí a 2 o 3 años, sino que es un trabajo a 20, 30 años, de qué es lo que nosotros nos imaginamos Santiago. Es cosa de ver el aeropuerto. Tú te das cuenta hoy día de las grúas que están ahí, la cantidad de personas que están llegando a Santiago por negocios, por turismo, para quedarse. Entonces, la demanda hoy día de propiedades, de arriendos, de alojamientos va a ser un tema cada vez más creciendo, especialmente porque Santiago tiene uno de los mejores rankings en el mundo en términos de seguridad, calidad de vida, etcétera, 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 que todos lo sabemos. O sea, más bien, para ir cerrando, lo que uno tendría que pensar, Cristian, es irse acostumbrando a que el Estado, a través de sus diferentes actores, el gobierno, las municipalidades, va a ir tomando un rol probablemente más protagónico en este tipo de temas porque es una necesidad bastante urgente, en especial en nuestra capital. Sin duda, porque si no tomamos un rol protagónico, el costo del suelo va a seguir subiendo y eso va a tener un incremento directo en el precio de las propiedades, como lo hemos visto en los últimos 10 años en Santiago, propiedades que están hoy día al doble, a 2,5 veces, y que por supuesto la gente más joven, las que están recién partiendo, es cada vez más difícil. Una propiedad que antes costaba 1.000 UF, que hoy día vale 2.500, es bastante más difícil que la renta justamente le dé para poder comprar y terminan arrendando. Así que la idea es que obviamente muchas más personas puedan acceder
finalmente a su propia vivienda. Y solamente cerrando el tema de la inmobiliaria popular, sería muy importante un trabajo de política pública con respecto a esos grupos vulnerables que entran a estos lugares a vivir, que puedan tener todo tipo de apoyo en términos de emprendimiento, herramientas, formación, capacitación, para que puedan justamente ellos optar idealmente después de estos 5 años de alguna manera a otra propiedad con un subsidio de arriendo o idealmente a una propiedad que puedan comprar. Claro, el con paso un siguiente, subsidio poderse como preparar para paso lo que siguiente viene. y por ende trabajar esos 5 años para que justamente esto pueda ser una realidad bastante más concreta o mucho más probable. Cristian Lecaros, CEO de portal inversionista.com. Te agradecemos muchísimo por haber estado hoy día en La Tercera hablando Muchas de gracias por proyectos la inmobiliarios invitación. populares. A ustedes, como siempre, los invitamos a que queden pendientes de las transmisiones de La Tercera en un ratito más. Viene el Deportivo que está volviendo esta semana porque ya nos acercamos al regreso del Campeonato Nacional. También tenemos el Mundo. Alexis ayer no le fue tan bien en su debut ya más formal por el Manchester United. Todo eso en unos minutitos más, cerca de las 12, acá en este mismo set de La Tercera y a través de latercera.com, a través del Facebook, a través del Twitter y a través de nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar en todas esas plataformas y seguir las transmisiones que día a día hacemos desde acá, desde el edificio del Apoquindo 4660 en Las Condes. Que estén muy bien y que tengan un muy buen